Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de ANTV Noticias de hoy, martes 15 de septiembre del año 2020. Quien les saluda, José Leonardo Gómez, le damos la más cordial bienvenida de parte de todo el equipo de prensa y de producción que hacen posible el poder estar en cada una de sus pantallas. De inmediato colocamos a su disposición todas nuestras redes sociales, en Instagram como @antv_venezuela, en Twitter @antv_venezuela y en nuestro canal de YouTube completamente en vivo ANTV Venezuela. Y comenzamos con lo que es información en Venezuela y presentamos el balance general de las últimas 24 horas de los casos del COVID-19 en nuestro país, presentado por la República Bolivariana de Venezuela. Veamos. El nuevo ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, anunció que se detectaron más de 1.000 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela durante las últimas horas. Indicó que de esa cifra, 899 son casos comunitarios y se distribuyeron de la siguiente manera: 159 en el distrito capital en 21 parroquias, 106 en Apure, 87 en Miranda, 79 en Nueva Esparta, 71 en Yaracuy, 61 en Táchira, 60 en Bolívar, 54 en La Guaira, 49 en Zulia, 49 en Aragua, 36 en Lara, 28 en Mérida, 22 en Guárico, 22 en Carabobo y por último 16 personas contagiadas en Falcón. Igualmente, el ministro destacó que también se registraron 130 casos importados, 129 provienen de Colombia y 1 de Brasil. También informó que se reportaron 9 fallecidos por el virus, elevando la cifra a 494 decesos en todo el país. Finalmente, tras este balance, Venezuela alcanzó los 61.569 casos positivos que han sido reportados, 49.371 recuperados y 11.704 activos. A propósito del 60 aniversario del Cártel Petrolero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha demostrado su vigencia histórica absoluta, señalando el camino de lo que debe ser la estabilidad de los mercados petroleros. El dignatario recordó que el comandante Hugo Chávez reanimó y recuperó la OPEP, y con ello se logró en su momento niveles más estables y altos de los precios del petróleo, que permitieron mejorar la economía mundial y que beneficiaron a los países productores y comercializadores del mundo. Agregó que la OPEP también ha demostrado durante muchos años ser un organismo rector, necesario de los procesos de explotación, producción y comercialización del petróleo y sus derivados en el mundo. Venezuela ratificó su compromiso hacia la declaración de cooperación de la OPEP Plus. Así lo reafirmó el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aissami, donde ratifica que Venezuela mantiene su compromiso con dicha declaración y afirma que este es el único camino para restablecer y reequilibrar el mercado energético mundial. Esta reafirmación fue realizada a propósito de la conmemoración del 60 aniversario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, donde fueron recordados los años 2015 y 2016, en los que se experimentaron diferentes desbalances en el mercado petrolero, y donde además se provocó una profunda caída de precios a nivel mundial que también afectó a Venezuela. El Ministerio Público solicitó ante el Juzgado Primero de Control con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, orden de aprehensión en contra de 3 ciudadanos por la presunta comisión de traición a la patria y acciones de inteligencia estadounidenses para ejecutar actos militares de espionaje y sabotaje. Hace apenas unos días, un evento muy delicado, muy grave para la estabilidad democrática venezolana, para la democracia venezolana, pero que afortunadamente por la rápida acción de los órganos auxiliares de justicia, del Ministerio Público y de los organismos judiciales competentes, pudo este intento de atentar en contra de la paz
republicana pudo ser neutralizado. Y en este sentido vamos a brindar detalles de la detención, entre otras personas, de un ciudadano estadounidense, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje, como vamos a mostrar en las evidencias recabadas, y de desestabilización en territorio venezolano, con apoyo de militares y civiles apátridas de este país, porque no hay otro calificativo, de personas que se asocien a elementos extranjeros para causar un daño, para matar, para asesinar, porque si están armados hasta los dientes, como vamos a mostrar las armas que se incautaron, y se han financiado con una logística importante, obviamente no es para participar en una fiesta patronal, no es para participar de un evento deportivo, es para matar. El titular del Ministerio Público reprochó que estas acciones criminales se planifiquen sin importar que el mundo esté padeciendo la pandemia y las secuelas de la COVID-19. Agradeció que afortunadamente y gracias al Ministerio Público, los órganos auxiliares y las instituciones, este plan pudo ser neutralizado. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso Izaguirre, anunció que luego de ser auditado, haberse cumplido las fases de impugnaciones, así como de modificaciones a que hubiera lugar en el marco de las leyes, el padrón electoral quedó conformado por 20.710.421 electores y electoras, que podrán ejercer su derecho al voto en las parlamentarias 2020 en el territorio nacional. Desde el Consejo Nacional Electoral, este directorio en sesión permanente quiere pasar a resaltar aspectos importantes que se han desarrollado en los últimos días en atención al cronograma electoral que se lleva a cabo con ocasión de la convocatoria a elecciones parlamentarias para el día 6 de diciembre de este año. En ese sentido, queremos resaltar en primer lugar la realización del taller de información financiera electoral en la sede acá de Caracas, donde se dio a conocer a las organizaciones políticas los detalles del sistema automatizado de rendición de cuentas, reconocido internacionalmente como herramienta que permite que dichas organizaciones presenten de forma transparente el origen y destino de los fondos económicos recibidos para su funcionamiento y la ejecución de campañas electorales. Este taller está siendo replicado en cada una de las oficinas regionales electorales del país y forma parte de las garantías de transparencia del sistema electoral venezolano. Queremos anunciar que está consolidado el padrón electoral que servirá de base de datos a estas elecciones del 6 de diciembre. Alfonso asimismo agradeció el apoyo a las universidades públicas y privadas, las escuelas de altos estudios, medios de comunicación públicos, privados, nacionales e internacionales por su participación en el taller de información electoral. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, reafirmó su posición desde el principio de la lealtad a la revolución bolivariana. A través de su red social Twitter, el dirigente nacional puntualizó que unidos las fuerzas revolucionarias siempre vencerán. Cabello resaltó que siempre ha sido chavista y siempre lo será. También le da la bienvenida a los que negaban a Chávez y hoy dicen defender su legado. Y hacemos nuestra primera pausa. Al regreso continuamos con más información desde casa en nuestra nueva modalidad ANTV Noticias 2.0. Ya regresamos. Y estamos de vuelta una vez más en esta oportunidad en nuestra sección de regionales para comentarles que el alcalde del municipio de Mariño del estado Nueva Esparta,
Francisco González, dio inicio al plan especial de obras municipales. Esto con el alumbrado de la calle Miranda de esa entidad. Veamos. Y 33 lámparas de 250 vatios fueron colocadas en toda la extensión de la calle Miranda del municipio Santiago Mariño del estado Nueva Esparta. Esto como parte de los programas de recuperación y rehabilitación impulsados por el alcalde Francisco González. El alcalde del municipio Santiago Mariño, Francisco González, continúa la inversión social en el contexto del Plan Especial de Obras Municipales. En este sentido, a través de la División de Servicios Públicos, se inició las labores de recuperación y rehabilitación de alumbrado público en toda la extensión de la calle Miranda, con la colocación de 33 lámparas de 250 vatios de vapor de sodio, dando garantías para el pueblo y para el vivir bien de la población mariñense. La primera autoridad municipal, Francisco González, detalló que las labores de recuperación del mencionado servicio en la arteria vial contribuye a la seguridad de los habitantes de los sectores El Colindante, Plaza del Periodista, Plaza Ortega, La Población, La Cruz Grande y Palguarime. González precisó que continuará con el esfuerzo de trabajo mancomunado con el Poder Popular Organizado a fin de brindar el mejor servicio posible en tiempos de pandemia. Instrucción girada por el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Y en aras de consolidar la cultura productiva de la región andina, el presidente del Consejo Legislativo del Estado Trujillo, Alfredi Moreno, realizó el recorrido por la unidad de producción socialista El Corozal. Esto junto a representantes del Instituto Trujillano de la Juventud. En dicha jornada fue ratificado el compromiso del Consejo Legislativo del Estado Trujillo en continuar impulsando el agro trujillano de la mano de las comunidades y de las instituciones del ramo agrícola en la región, garantizando así el alimento al pueblo de la entidad, aún en medio de la pandemia del COVID-19. Hay que destacar que todas estas actividades agroproductivas son ejecutadas gracias al apoyo irrestricto del gobierno bolivariano de Trujillo, comandado por el gobernador Henry Rangel Silva. Alfredi Moreno, presidente del CLET, aseveró además que estas actividades agroproductivas es dando también cumplimiento a las instrucciones giradas por el jefe de Estado Nicolás Maduro, en donde indica claramente que entre cuarentena y producción no debe de haber contradicción. En el estado Amazonas, el vicepresidente territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela, Miguel Rodríguez, en compañía del equipo político, juramentó a los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico del Comando de Campaña Darío Vivas, quienes aceptaron el reto de seguir en pie de lucha para continuar con el trabajo de la Revolución Bolivariana, conformando así la lista de candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas. Por lista lo encabezan Alcides Orlando Sanz Torres y Maru Coromoto González Salazar, Cristian José Ruiz López, María Miguel Carrasquel Rincones, Gustavo Alberto Vázquez Valera y Rita del Carmen Cazorla. Por circuito, Antonio José Rumbos Oviedo, Dairi Zuleima Castillo Pérez, Nileida Carrasquel Martínez, Wilmer Rodríguez Chipiaje, Fabio Francisco Cortés Cadales, Elsa Angelina Deremare, José Nelson Mavio Martínez y Neiva Juliana Pérez. El jefe del equipo de movilización revolucionaria del Comando de Campaña Darío Vivas, Víctor Clar, juramentó en un acto a los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico en el estado Falcón de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Clar indicó que es momento de unidad y de elegir el camino hacia la paz de la mano de la Revolución Bolivariana. Asimismo, reiteró que unidos daremos la batalla en este reto que tenemos por delante. De esta manera quedó conformado por lista y circuito la lista de candidatos del Gran Polo Patriótico en esta entidad. Por lista, los candidatos son Rodbet Zapoleo, Henry Ventura, Marelis Castro, Jorge Chirinos y Milagro Sequera. Por circuito son los siguientes. En el circuito número 1, Antonio Sibira y Fiorella Rosas. El circuito número 2, Fernando Bastidas y Miriam González. El circuito 3, Andrés Méndez y Alberto Alvarado. Y por el circuito número 4, Génesis Garbés y Charly García. Y haremos una nueva pausa. Al regreso continuaremos con información que se genera en el mundo en nuestra sección de internacionales. Ya regresamos.
Y estamos de vuelta una vez más en esta sección de internacionales en nuestra nueva modalidad ANTV Noticias 2.0 desde casa. Y comenzamos este recorrido por el mundo, específicamente desde el continente asiático, desde Japón, donde se llevó a cabo la elección del primer ministro de ese país, Yoshihide Suga. Veamos. Iniciamos nuestro recorrido internacional desde el continente asiático, específicamente en Japón, donde se eligió a Yoshihide Suga como primer ministro de ese país. Yoshihide Suga fue elegido este pasado lunes como el nuevo líder del partido gobernante del país, Partido Liberal Democrático, con una amplia mayoría de votos a favor, los necesarios para suceder a Shinzo Abe. El nuevo líder del Partido Liberal Democrático deberá ahora ser ratificado en el cargo de primer ministro por el Parlamento, donde esa formación política goza de una amplia mayoría, un trámite que está previsto que se contemple este próximo miércoles en una sesión extraordinaria. Cuando sea elegido formalmente como nuevo primer ministro, Suga se podrá mantener en el cargo en el principio hasta que termine el actual mandato de Abe en septiembre del 2021, tras lo cual deberá convocarse elecciones a la Cámara Baja. El mes pasado, Abe renunciaba al cargo de jefe de gobierno debido a una patología intestinal que lo aqueja. Suga, portavoz y actual jefe de gabinete, es considerado como su mano derecha. La salida de Shinzo Abe ocurre pocos días después de haberse convertido en el político que cumplía más días consecutivos en el cargo de primer ministro. Queda por conocer si Suga seguirá los pasos de su antecesor. Y de Japón nos trasladamos al continente europeo, donde los laboratorios de Francia y Suecia confirman que Navalny fue envenenado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se esclarezcan sin demoras las circunstancias y responsabilidades del intento de asesinato contra el opositor ruso, Alexei Navalny. Macron consideró imperativo aclarar lo sucedido y subrayó a Putin en una conversación telefónica que Francia, a partir de sus propios análisis, comparte las conclusiones de sus socios europeos que determinan que Navalny fue envenenado con un agente tóxico del grupo Novichok. El Eliseo indicó en un comunicado que el presidente francés expresó su profunda preocupación por el acto criminal perpetrado contra Navalny y destacó que es necesario una aclaración por parte de Rusia en el marco de una investigación creíble y transparente. Laboratorios de Francia y Suecia confirman lo dicho por el ejército alemán, que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con Novichok. Ante estas nuevas pruebas, el Ejecutivo alemán está examinando los pasos a seguir con sus socios europeos. Y nos mantenemos en Europa, y es que el aumento de los casos de COVID-19 auguran un difícil cierre de año para todo el continente europeo. La situación en Europa empeora. El alarmante aumento de los casos de COVID-19 anticipa un final de año difícil para el continente. Francia registró este pasado sábado más de 10.000 casos diarios. Las autoridades piden a los ciudadanos seguir las medidas de prevención. Los casos de coronavirus se multiplicaron durante las últimas semanas en España, hasta superar los 560.000 contagios, con un incremento de hospitalizaciones. Y la sanidad española se afana para frenar esta segunda ola, con la intención primaria como barrera fundamental para evitar la temida saturación de los hospitales. Pese al aumento de casos, el Ministerio de Sanidad afirma que hay una ralentización de positivos en COVID-19 y la letalidad es muy baja, al contrario de lo que pasó al principio de la pandemia. La Comunidad de Madrid vuelve a ser la región más afectada en esta nueva ronda de contagios. Concentra 1/3 de los nuevos casos y aumentan las hospitalizaciones con un 18% de camas ocupadas por pacientes por COVID, más del doble que la media de España. El país cerró el pasado fin de semana con más de 12.000 nuevos casos de coronavirus. Y continuando nuestro recorrido internacional, difícil la vuelta a clases en Italia tras meses de paro escolar debido a la pandemia. Emoción contenida en el regreso a las aulas del Colegio Visconti de Roma, uno de los muchos que ha reanudado sus clases presenciales este pasado lunes en Italia.
Han sido muchos meses sin ver a profesores y compañeros, toda una eternidad a estas edades. Risas y murmullos, la vida ha vuelto al colegio Visconti, donde, visto lo visto, puede resultar difícil mantener la distancia social. Cuando los niños acceden al centro educativo se les mide la temperatura y se les invita a caminar en fila y separados. Todo está pensado para evitar el brote del COVID-19. Italia es uno de los países del sur de Europa que mejor está capeando la segunda ola de la pandemia y se juega mucho en esta vuelta a clases. El virus representa una amenaza no solo para el año escolar, sino también para la credibilidad del gobierno, ya que ha sido criticado por la gestión y los retrasos en la reapertura de las escuelas. Hay mucho escepticismo en la opinión pública con respecto al número oficial de estudiantes que volverán a clase. Los datos del gobierno no pueden ser confirmados, ya que se esperan muchas deserciones de última hora. Y finalizamos nuestro recorrido internacional, específicamente desde Colombia, donde se vivieron horas de tensión tras ola de violencia en Bogotá en el Día del Perdón y la Reconciliación. Con más violencia, así terminó en Bogotá el Día del Perdón y la Reconciliación, una jornada contra la violencia, en la que se recordó a las 13 personas que perdieron la vida en las protestas contra la brutalidad policial, en la que hubo también más de 400 heridos. Piedras y cócteles molotov por un lado y gases lacrimógenos y bombas aturdidoras por otro. Un centenar de manifestantes, algunos encapuchados, fueron quienes comenzaron los disturbios. Durante la jornada los colombianos habían marchado por la vida y la dignidad y habían exigido el cese de la violencia en varias ceremonias. La policía colombiana ha pedido perdón, asegurando que nadie dio la orden de disparar contra los manifestantes. Al menos 65 agentes van a ser investigados por presuntos abusos de autoridad. También se están analizando 40 armas de uniformados. Y de esta manera finalizamos la presente emisión meridiana de ANTV Noticias, nueva modalidad 2.0 de hoy, martes 15 de septiembre del año 2020. Quien informó para ustedes, José Leonardo Gómez, recordándole a todos nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. En Instagram como @ANTV_Venezuela, en Twitter @ANTV Venezuela y en nuestro canal de YouTube completamente en vivo como ANTV Venezuela. A continuación lo dejamos con imágenes del jefe de Estado donde decretó la creación del Centro Científico Nacional de Ozono para el Desarrollo de Tratamientos Médicos. La firma del decreto se realizó en el Palacio de Miraflores, donde se designó al doctor Luis Fernando Ojeda Arenas como director del mismo. Que tengan todos una feliz tarde. He ordenado que se profundice las pruebas, se profundice la práctica de la terapia, de la ozonoterapia en sus distintas modalidades, y voy a dar un paso hoy para que se eleve el carácter científico del uso del ozono para la salud humana. Es por eso que he decidido fundar en Venezuela un Centro Científico Nacional del Ozono y todos sus usos de salud. Este Centro Científico Nacional del Ozono empezará a funcionar en su sede. Ya tenemos sede, vamos a adaptarla plenamente para su funcionamiento y a partir de esta firma, de este decreto, se crea en Venezuela el Centro Nacional Científico del Ozono para su desarrollo integral. Va a tener 4 funciones este centro. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ozonoterapia en todas sus modalidades y usos de salud. En segundo lugar, la formación e investigación de la ozonoterapia. En tercer lugar, el registro y la certificación de los profesionales de la ozonoterapia. Y en cuarto lugar, la capacidad industrial para la ozonoterapia, para producir todos los derivados